Gracias, estimados suscriptores de verdadesyrumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Han sido tantos los errores y fracasos cometidos por los liderazgos de la oposición que es imposible confiar plenamente en sus acciones y decisiones. De ahí que es imprescindible mantener una posición vigilante y crítica hacia la Comisión Nacional de Primarias. Las primarias presidenciales podrían ser el gran paso hacia la transición en Venezuela, pero también podrían ser el gran paso hacia un nuevo fracaso y la desaparición final de nuestra patria en manos del chavismo. Por eso tenemos que reservarnos el derecho a no entregar un cheque en blanco y más bien exigir claridad y transparencia. Ante la crisis que afecta a Venezuela y ante la huida de miles de venezolanos todos los días, es necesario actuar con claridad y transparencia. No hay tiempo que perder y por eso es necesario exigir a la Comisión Nacional de Primarias que fije la fecha del proceso y anuncie el cronograma electoral. En el chavismo juegan duro y por eso hay que acelerar lo más posible la selección del candidato de unidad. Seguir retrasando el proceso podría tener un alto costo. Hoy converso con Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela. Ya regresamos. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Rafael Ramírez, exministro de Petróleo, expresidente de PDVSA y por supuesto conocedor sobre lo que está ocurriendo dentro de Petróleos de Venezuela y en la economía venezolana. Rafael, en primer lugar, quiero agradecerle que de nuevo aceptó la invitación a participar en Contrastes. Gracias, un placer estar en Contraste y saludos a ti, a tu equipo y a todos los oyentes, pues. Gracias, Rafael, gracias, muchas gracias. Comencemos con el tema económico. En Venezuela, desde hace muchos años, PDVSA es la piedra angular de los ingresos. PDVSA no está en una situación acorde, la economía está cayendo y los funcionarios públicos, sobre todo, están exigiendo salarios mínimos. ¿A qué se debe que hemos llegado a esta especie de catástrofe económica? Sí, mira, muchas veces nosotros los venezolanos no entendemos que somos un país petrolero por excelencia. Lo nuestro es una economía petrolera. Nos guste o no, hace 100 años este modelo económico se está desarrollando. Y claro, aunque nosotros debemos proponernos como meta superarlo, bueno, evidentemente es una realidad. Cuando Maduro cuando inició su persecución en contra de nosotros en PDVSA y proclamó el fin del modelo rentista petrolero, realmente lo que estaba era tratando de justificar, bueno, el colapso de la industria petrolera. Nosotros, después de los eventos del sabotaje petrolero en el 2002, nosotros mantuvimos durante 10 años nuestra producción de petróleo en 3 millones de barriles día. Eso está allí, los números están allí reportados en la OPEP, pero además está allí el ingreso, ¿no? Eso nos permitió traer al país 700.000 millones de dólares. Al año 2013, el 96% de los ingresos en divisas eran producto de las exportaciones petroleras. De tal manera que quien niegue la importancia del petróleo, bueno, es sencillamente una persona que no tiene los pies en la tierra y no sabe lo que está hablando. Correcto. Cuando Maduro asume el control total de PDVSA y se la reparten como si eso fuera un partido político, los de fulano de tal, el otro, la cosa, y persiguen a nuestros trabajadores y los meten presos, bueno, la producción de petróleo comenzó a declinar. Nosotros teníamos 3 millones de barriles en el año 2013, al cierre del 2013,
Y este año acaban de cerrar con 600.000 barriles. Es decir, hubo una caída en este periodo de 84% en nuestra producción. ¿Qué quiere decir eso? Que el país no tiene ingresos. No hay manera, no hay nada que en el mediano plazo sustituya el ingreso petrolero. Para ponerte un ejemplo, el último año de mi gestión, en el año 2013, cuando yo hablo del último año, siempre hablo de años auditados, porque yo estuve hasta agosto del 2014, pero el último año auditado, nosotros entregamos al país 130.000 millones de dólares en ingresos. O sea, ¿qué otro factor de exportación trae esa cantidad de divisas al país? Claro. Ninguno. Es el petróleo. Ahora, el mercado internacional, porque otros pregonan que el petróleo se acabó, no es verdad. ¿Sabes cuánto va a ser la demanda de petróleo este año? 100 millones de barriles día. Hay un boom extraordinario. Después de la crisis del COVID, de que colapsó el mercado petrolero, perdimos 10 millones de barriles de demanda, bueno, se ha recuperado la demanda hasta 100 millones. Es decir, que todas aquellas historias de que el petróleo se acabó, de que hay que olvidarse de eso, es una excusa para quedarse con nuestras reservas. Ahora es que el mundo necesita petróleo. Todos los países petroleros, los países del Golfo, los países africanos, los que han tenido la capacidad y la inteligencia de mantener y preservar su industria petrolera, han tenido ingresos extraordinarios. Y las empresas petroleras, recuerda que al año 2013 PDVSA era la quinta empresa más importante del mundo, las empresas petroleras internacionales, la Exxon, la Chevron, la Shell, han tenido los ingresos más altos de su historia. Ahora, ¿cómo es posible que Maduro haya renunciado a eso? Bueno, es el costo de su encono político en contra nuestra, del empeño en apoderarse de PDVSA, digo, de colocar a su gente de confianza y que han hecho una pésima gestión. Entonces, cuando Maduro en su paquetazo dolariza la economía, pero mantiene los sueldos y salarios en bolívares, resulta que si no tienes ingresos, si la plata del petróleo no entra al Banco Central, no hay manera de sostener el valor del bolívar. Por eso se devalúa, se devalúa, se devalúa, y el salario mínimo de los trabajadores, la mayoría de los trabajadores públicos, se ubica apenas en $7 el barril, lo cual está mensual, lo cual está muy por debajo del nivel de ingreso mínimo diario del umbral de la pobreza con las Naciones Unidas. Eso es un Ahora, desastre. ahora, ¿ese boom petrolero lo puede aprovechar la actual PDVSA o es imposible? No, no lo puede aprovechar porque han dejado mucho tiempo sin perforar. Ahí el nuevo presidente estuvo en la faja y reconoció que tenían 3 años que no se hacía una sola perforación en el país. Wow. Eso es un crimen. Eso es un crimen. Nosotros teníamos, en mi último año de gestión, teníamos 300 taladros operativos, la mitad de los cuales eran nuestros. ¿Esos taladros dónde están? Porque se le achaca todo el problema del bloqueo y las sanciones. Unas sanciones extrañas de carros de lujo, Ferraris y bodegones. Eso son unas sanciones únicas. Pero nosotros fuimos sancionados en el año 2010 por los mismos Estados Unidos y PDVSA adquirió sus propios buques, sus propios taladros, sus propios equipos. Es decir, que ellos han podido hacerlo. Cuando se imponen las sanciones a PDVSA en el año 2019, ya la producción estaba en 1.700.000, o sea, había caído 1.300.000 barriles día. Y después que pusieron a Quevedo, bueno, fue el desastre, perdieron 1 millón más. En general, Quevedo hizo perder 1 millón más. Ahora llegó Tarek al-Aissami y han tenido la producción de petróleo en un promedio, porque la producción no se puede celebrar, la producción de un día, como hace el gobierno, o la producción de un mes, no, tienes que ver el promedio. El promedio ha estado, el promedio del periodo en 500.000 barriles día, el periodo de Tarek el-Aissami. O sea, en cualquier país normal del mundo, en cualquier país petrolero árabe, que ese ministro lo hubieran sacado bien lejos, pues no. Pero bueno, entonces están por encima de los intereses del país, los intereses de los grupos. Fíjate que en estos días escuché una declaración que Maduro decía que no habían podido tener ingresos petroleros por las sanciones. Eso no es verdad. Ellos estaban exportando ese número que andaba el OPEP de 600.000 barriles. Si le quitamos el crudo liviano iraní que han importado y han mezclado, resulta en una producción equivalente a la de Ecopetrol en Colombia. Nosotros siempre estuvimos por encima de Colombia, de Ecuador, pero ahora estamos en ese rango.
Bueno, pero Ecopetrol reportó este año 30.000 millones de dólares de ingresos. Entonces, teniendo una producción equivalente a la de Venezuela y un tipo de crudo pesado como el de Venezuela, habría que preguntar al gobierno, como decía Luis Herrera Camping, ¿dónde están los reales? Pues, Claro. ¿qué es lo que está pasando? Están entregando barcos de petróleo a sus amigos, sus operadores privados, y ese dinero no ingresa. Ese dinero del petróleo, de acuerdo a nuestra ley, nuestra metodología de siempre, ha debido entrar a las cuentas del Banco Central, no entra el dinero. Entonces el Banco Central no tiene dólares para sostener una política cambiaria, pues. Y ese es el meollo del asunto, pues. Y el ingreso de Chevron y de los iraníes y de otras empresas no pudiera ayudar en esa recuperación. Claro, pero es que lo de Chevron, como yo, bueno, yo no estoy de acuerdo en lo que se hizo con Chevron, porque primero porque una licencia de un país extranjero, sea Estados Unidos, China o Rusia, no puede estar por encima de nuestra ley. Claro. Nuestra ley de hidrocarburos y la Constitución establece muy bien cómo pueden actuar las empresas acá, que están bienvenidas. O sea, con nosotros había más de 30 empresas internacionales trabajando, ahora se han ido todas con Maduro, se fue la Total de Francia, se fue la Equinor de Noruega, se fue la Inpex de Japón, se han ido todas porque no se puede trabajar. Pero lo que está haciendo Chevron es que para cobrarse una deuda, toma volúmenes de petróleo y se los lleva del país sin pagar regalías, sin pagar impuestos sobre la renta y sin pagar dividendos a PDVSA, que es el accionista mayoritario en las empresas mixtas. En esos términos estamos peor que cuando Juan Vicente Gómez. ¿Por qué hace Maduro esto? Bueno, para favorecer al lobby petrolero que tiene, que está trabajando por él en Washington, y para favorecer intereses grupales. Pero para el venezolano, ese trabajador que está pidiendo un salario decente, un maestro, un jubilado, los trabajadores de PDVSA, no significa nada para el país, ese dinero no entra. ¿Usted Ahora considera? la gente dice, ah, pero es que PDVSA está pagando una deuda. PDVSA puede tener la deuda que quiera con las empresas y ese es su problema. Ujú. El petróleo es de los venezolanos. La regalía es de los venezolanos porque somos propietarios del petróleo y eso es desde el libertador Simón Bolívar y su decreto de Lima de 1829. Y es de los venezolanos por el impuesto sobre la renta, que es lo que te hace un país soberano. Si tú eres un país soberano, puedes imponer impuestos y nuestros primeros impuestos se impusieron en el año 43 con el gobierno de Medina Angarita. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno esté echando todo eso por la borda, puro porque tiene sus propios intereses y sus propios acuerdos con las transnacionales? Eso no ayuda al país. Dos preguntas antes de ir a la pausa. La Sí. primera, ¿es posible recuperar PDVSA y la economía con Maduro en el poder? Y la segunda, ¿cuánto tiempo y dinero costaría recuperar PDVSA a los niveles de hace 10 o 15 años? Sí, mira, el problema de PDVSA, yo con bastante conocimiento de causa que tengo, estuve 12 años ahí al frente del sector y antes de eso siempre trabajé para el sector petrolero, no es un problema técnico. Aquí en Venezuela tenemos afortunadamente las reservas de petróleo más grandes del planeta. Tenemos un sector, el conocimiento petrolero lo tenemos. No es como otros hermanos países de África que no tienen ingenieros. No, no, tenemos la experiencia, el Claro. conocimiento 100 años. Tenemos un sector petrolero privado que era muy importante antes, que era, bueno, nos ayudaba en todo el desarrollo petrolero. Eso no es un problema técnico. PDVSA se puede recuperar porque ahí está el petróleo. Tenemos todos nuestros yacimientos están y no están agotados como ha sucedido con otros países. Por ejemplo, con los países del Mar del Norte, Indonesia, otros países han agotado sus reservas. Cantarell en México, nosotros las tenemos allí, están allí. Unos campos, unas áreas son más viejas, como el Zulia, más complejas, menos productivas, otras son más nuevas, más productivas, pero crudos pesados, pero eso se resuelve. El problema es un problema político. Maduro ha demostrado, oye, ya Maduro tiene 9 años en el poder y ha demostrado que no puede con esto. Le entregamos una PDVSA que valía 285.000 millones de dólares en activos, produciendo 3 millones de barriles, abasteciendo el mercado interno y la destrozó. Pero no solamente PDVSA, la economía
Teníamos en ese año 2013 una economía de 300.000 millones de dólares y hoy somos una economía de apenas 60.000. Ha caído 84% el valor de la economía. Entonces, como estamos en Serie del Caribe, yo te diría, ese pitcher está guay hace tiempo. Está tirando puro piconazo, la mete hasta para el dogado. Hay que cambiar de pitcher. Es que así no se puede, no se puede. Y este es un tema que un hombre o un grupo de poder no se puede empecinar en el poder y estar por encima del interés de todos los venezolanos. Una cosa así de sencilla, pues hay que producir un cambio político para recuperar PDVSA, elemento fundamental de nuestra economía, y con ese ingreso petrolero resolver la situación económica de los venezolanos y comenzar a reactivar la economía en los otros sectores. Tenemos que hacer una pausa. Hablemos en el próximo segmento del tema político. Si bien es cierto, Maduro es el problema porque está ocupando el poder, pareciera que en el PSV no hay suficiente conciencia de eso para poder generar un cambio. Hagamos una pausa, ya regresamos. Estimados suscriptores de verdadesyrumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. En Venezuela el problema es político, no hay duda, Rafael. Maduro no ha podido con el cargo y pareciera que no hay plena conciencia en el PSV de la necesidad de sustituirlo. Sin embargo, en los últimos días se ha corrido la especie de que Maduro pudiera estar pensando colocar otro candidato, por supuesto cercano a él, para bajar un poco la conflictividad. ¿Qué conoce usted sobre esto que está ocurriendo dentro del PSV? Mira, lo que yo te puedo decir es que el PSV actual no es el PSV de Chávez. El PSV actual se ha convertido en un partido que más bien ha sido una maquinaria de contención del pueblo. No ha estado al lado del pueblo. Chávez, cuando creamos, soy de los miembros fundadores del PSV, miembro de su dirección fundadora, vicepresidente en Oriente, vicepresidente en Occidente, jefe de campaña en los Andes. Ese partido ha perdido toda su capacidad revolucionaria. Ese partido no ha velado por los intereses del pueblo y ha fallado en su misión, porque ha sido un partido que ha sido capturado por los grupos de poder que están al frente del gobierno. Entonces ese no es el PSV de Chávez. Ahora, yo insisto en recuperar el PSV, bueno, porque Chávez no aró en el mar. Chávez dejó, menos mal Chávez, que le criticaban, pero habló bastante. O sea, que vale la pena escuchar a Chávez, no editarlo como hacen algunos de sus programas, ¿no? Que recortan lo que no les conviene, sino escuchar a Chávez para darse cuenta que este gobierno no tiene nada de chavista y que el PSV no es un partido revolucionario. Ha devenido en un partido como Acción Democrática. La Acción Democrática que se echó a perder, porque digamos la Acción Democrática con la dictadura Pérez Jiménez era un partido poderoso y popular. Claro.
pero no, esto se ha convertido en otra cosa y realmente lo que decida la cúpula ahí nos afecta a todos los venezolanos, pero no es el sentimiento chavista. Por eso es que yo estoy convencido que en el grave problema que tenemos en el escenario político nacional, tanto en la oposición o el madurismo, de falta de apoyo, o sea, están de espaldas al país, solo representan un 20% de la simpatía, cuenta un 20%, hay un 80% de los venezolanos que están, bueno, buscando una manera de resolver este problema. Yo siempre he abogado por las salidas constitucionales. Bueno, porque yo soy consecuente con mis ideas. Mira cuánto me ha costado eso, ¿no? Yo soy chavista, mantengo mis ideas de izquierda, defiendo lo que hicimos en el gobierno y en el petróleo. Nos equivocamos como toda obra humana, pero defiendo sustancialmente las grandes cosas que hicimos y creo en la Constitución. Ahora, la Constitución establece muchos mecanismos para que el pueblo, el artículo quinto de la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo. Entonces, la respuesta tiene que ser con el pueblo. Más allá de lo que decidan las élites, más allá de lo que acuerden en sus diálogos, la salida sigue siendo con el pueblo. En este caso, si se presenta una salida electoral, hay que movilizar al pueblo para optar por esa salida, porque hay que tener al país movilizado. Lo que no le puede convenir al país, que es lo que promueve el madurismo, es que la gente se vaya, 7 millones fuera del país, es que la gente se conforme con lo que hay, el bendito por lo menos. Por lo menos la cola de gasolina ahora se hace a las 5 de la mañana. Por lo menos solo se va a 10 horas la luz. Por lo menos, no, el bendito por lo menos, que es una forma de la gente acostumbrarse a vivir en el caos y que el pueblo vuelva a participar, los ciudadanos vuelvan a participar en el hecho político. Pues entonces, claro, yo creo que ya si el PSV no cambia, el país, el pueblo le va a pasar por encima. Y surgirán otros actores, pues, porque quienes están al frente del gobierno de Maduro no representan el sentimiento chavista. Fíjate que si bien ningún líder del espectro político permitido, porque aquí hay un espectro político permitido y hay un espectro político que somos perseguidos. Entonces son dos cosas distintas. El permitido, ninguno tiene más del 20% de apoyo. Chávez sigue teniendo 40-45%. Chávez, es decir, el sentimiento de Chávez. Es un fenómeno, bueno, es un bloque histórico, es un fenómeno que surgió y que está allí y que no se puede desechar. Yo lo reivindico. Y creo que nosotros, para hallar una salida política al país, tenemos que reconocer todos los sectores políticos y sociales que existen en el país, bueno, para buscar cómo solucionar este tema, ¿no? Y en ese sentido, lo que haga o no haga el PSV, bueno, tendrá una incidencia en su aparato, en sus elementos de control social y todo eso, pero creo que va a haber una respuesta popular y el chavismo tiene muchas posibilidades de resurgir como una opción para hacerle frente al maurismo y poder encauzar el país por el camino de Pero Chávez. Como es posible que surja una candidatura dentro del chavismo paralela a la de Maduro o al que coloque Maduro. Bueno, lo que pasa es que ellos son muy represivos, violadores de los derechos humanos. Bueno, fíjate el caso mío, ¿no? Yo ante una entrevista con el diario El Espectador me preguntaron, esta posición, dije, sí, claro, yo tengo todos los méritos y podría aspirar a ser un candidato por el chavismo. Bueno, inmediatamente vino toda una avalancha, acusaciones, órdenes de captura, insultos, todo lo mismo, pero con el agravante más que se llevan preso a mi hermano Fidel, un doctor ¿Cómo que está no ese tiene... caso? ¿Cómo está? ¿Qué ha ocurrido en el caso de su hermano? Muy mal, muy mal. Mi hermano Fidel sigue preso ahí en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Se lo llevaron a una detención arbitraria. Le están negando unas medidas cautelares porque mi hermano padece de una enfermedad que requiere esa atención especial y bueno, no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer, no. El juez se niega a tomar en consideración todos los aspectos legales que favorecen a mi hermano. Se le están violando sus derechos humanos, pues. Pero lo que está claro es que mi hermano, la prisión de mi hermano es una retaliación contra mis posiciones. Claro. No tienen nada que ver. Yo soy yo.
y cualquier otro de mi familia, bueno, tiene sus propias posturas. Yo soy yo y soy responsable de mis actos, ¿no? Igual han agredido a mi esposa, a mi suegra, a toda la familia. Es una cosa, eso lo hacían los nazis antes, que era que inculpaban o arremetían contra la familia los oponentes políticos. Pero volviendo al tema, Maduro y el madurismo va a pretender cerrar los espacios de participación electoral y política. No hay que caer en esa trampa. Pase lo que pase, hay que insistir en exigir todos nuestros derechos políticos, porque son derechos consagrados por la Constitución. El mejor ejemplo son los trabajadores, ¿no? Los trabajadores, a pesar del miedo y las dificultades, se están expresando exigiendo su salario. Y bueno, y los han amenazado y que han enviado que si grupos de choques colectivos, lo que sea. No, los trabajadores están ahí. Benditos los trabajadores, ¿no? Que están asumiendo su papel histórico. Yo lo que le digo a los trabajadores es que entiendan que no es que se trata que fulano de tal es malo o no, que el tipo, que el señor de los NAPRE era malo o no. No, es que es una política que el mismo Maduro anunció en el 2018. En agosto del 2018, él dijo que iban a reducir los costos del Estado. Y en ese sentido, eliminaron todos los beneficios laborales de los trabajadores de la administración pública, que como tú sabes eran más de 1.700.000 empleados. Estoy hablando de las empresas del Estado, de la administración pública. Y bueno, los salarios los convirtieron en sal y agua. Esos salarios son en bolívares, bolívares que yo digo billetes de monopolio, no tienen respaldo, no valen nada. Entonces a la gente le dan una alegría momentánea, como sucedió en el aumento de marzo del año pasado, y después ese aumento se devalúa 30-40% y nuevamente la gente vuelve a la situación precaria en la que está. Entonces no es una medida puntual, hay que apuntar a que lo que está muy mal es el modelo económico que pusieron aquí, es la conducción del gobierno, porque la Constitución establece el responsable de la conducción económica es el presidente de la República, pues, ¿no? Entonces él es el que toma las decisiones, él no puede seguir evadiendo que fue alguien que me engañó, que fue alguien que me hizo mal, que fue una iguana o que fue las sanciones. No, países sancionados. Bueno, conozco muchos, todos conocemos el caso de Cuba, eso sí es un bloqueo. Y en Cuba no se vive, aunque es una situación muy compleja, no se vive la situación petrolera que hay en el país, ni se vive la situación de hambre que hay en el país, ni se tienen salarios como lo que hay en el país. Pero otro país bloqueado, digamos, más igual a Venezuela, que es Irán. Irán es un gran país, es decir, cada país trata de resolver sus asuntos y no afectar a su población, a su pueblo. Pues entonces ha habido una incapacidad y una política equivocada de Mauricio. Su paquete económico no cuaja. Es un modelo que no cuaja. Aunque digan que no, ahora estamos felices en las Mercedes, es una burbuja para un grupito de gente, eso no es la realidad. La peor denuncia contra este gobierno es que han salido 7 millones de venezolanos, chicos, eso no había pasado nunca en nuestra historia. La industria petrolera, hoy Venezuela no le importa a nadie en el tema petrolero. Tiene una producción escasa de 600.000 barriles, 500.000 barriles, nada funciona, los servicios no funcionan, y claro, el gobierno puras excusas. Oye, vamos a buscar una salida a esto, pues, y parte de esa salida es constitucional y buscar un cambio político. Pues. Ahora, yo reivindico el chavismo, te insisto, y creo que el chavismo tenemos mucho que hacer y además tenemos muchas cosas que enmendar. Pero yo creo que nunca más una mitad del país le puede pasar por encima a otra. Y hay que dejar atrás el odio y las retaliaciones. Bueno, hay que ir a un proceso que nos exija a todos lo mejor, que podamos poner todo para salir del abismo en el que estamos. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, Rafael. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, un abrazo. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.